Mi madrastra quiere sacarme a toda costa del testamento de mi padre para quedarse con la herencia de 100 millones de euros, incluso buscó abogados, pero lo que no sabía era que ese testamento que tenía era falso, ya mi padre me había dado el verdadero. Siempre supe que a Clara, la esposa de mi padre, nunca le caí bien. Desde que entró a nuestras vidas con su perfume costoso y su sonrisa medida, sentí que todo era una farsa. Su actitud afectuosa con mi padre se desmoronaba cada vez que quedábamos a solas, y sus comentarios sutilmente despectivos hacia mí eran una daga envuelta en terciopelo. Pero nunca imaginé hasta qué punto llegaría su ambición. Mi padre, Alejandro Ferrer, era un hombre hecho a sí mismo. Trabajó incansablemente para construir su imperio financiero desde la nada. Su fortuna ascendía a los 100 millones de euros, y aunque tenía plena confianza en su esposa, sabía que el dinero era un imán para la codicia. Quizás por eso me entregó en secreto un sobre lacrado una semana antes de su muerte. «Guárdalo bien, Mateo», me dijo con una gravedad inusual. «Hay cosas que no pueden quedar en manos equivocadas». No le di mayor importancia en ese momento, pero ahora lo entendía todo. El día de su muerte, nuestra casa se convirtió en un desfile de caras sombrías y palabras de consuelo vacías. Clara, sin embargo, no derramó ni una lágrima real. Su expresión de dolor parecía ensayada, su actitud demasiado serena para alguien que acababa de perder a su esposo. Yo me mantuve al margen, observando con escepticismo cada uno de sus movimientos. No tardó mucho en comenzar a mover sus piezas. Apenas una semana después del funeral, me convocó a su despacho con una formalidad casi insultante. Sentada tras el enorme escritorio de caoba que perteneció a mi padre, con una pila de documentos frente a ella, me miró con condescendencia. «Es simple, Mateo», dijo con su voz empalagosa. «Tu padre me dejó la mayor parte de la herencia. No tiene sentido que pelees por algo que ya está decidido». Su seguridad me alarmó. Extendió un testamento con la misma calma con la que se servía una copa de vino en las noches. Lo tomé entre mis manos y, aunque a simple vista parecía legítimo, algo no cuadraba. Conocía la firma de mi padre, la había visto innumerables veces en documentos importantes, y esa no tenía la misma fluidez ni firmeza. Además, ¿cómo era posible que él me hubiera dado un testamento diferente? «Esto es muy repentino», murmuré, tratando de ganar tiempo. «La ley es clara. Yo era su esposa, y es natural que él quisiera asegurarse de que estuviera bien», respondió, fingiendo dulzura. Pero sus ojos, fríos y calculadores, decían otra cosa. Quería deshacerse de mí lo antes posible. No podía permitirlo. Salí de la habitación con el documento en mano, sin mostrar emoción alguna. Necesitaba confirmar mis sospechas antes de actuar. Mi padre siempre había sido meticuloso con sus asuntos legales, y la posibilidad de que Clara hubiera falsificado el testamento no era descabellada. Tenía que encontrar pruebas y asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Me dirigí a mi habitación y saqué el sobre que mi padre me había dado. Lo abrí con cuidado y desdoblé las hojas que contenía. Mi corazón latió con fuerza al leerlo. Era un testamento completamente distinto al que Clara me había mostrado. En este, yo era el heredero universal, con una cláusula clara que protegía los bienes de cualquier intento de manipulación externa. La sospecha se convirtió en certeza. Clara tenía un plan. Había movido sus fichas con la esperanza de apartarme y quedarse con todo. Pero lo que no sabía era que mi padre había previsto esta posibilidad y me había dejado la verdadera llave de su legado. Respiré hondo. Ahora que tenía la prueba en mis manos, no podía precipitarme. Debía ser inteligente y jugar mis cartas con cautela. La guerra por la herencia acababa de comenzar. El golpe de Clara no había sido improvisado. Sabía exactamente cómo mover sus fichas y manipular la situación a su favor. Aquella mañana, apenas desperté, recibí una citación legal. El documento, entregado por un mensajero con traje oscuro y rostro inexpresivo, contenía la notificación de que Clara había presentado el testamento que ella poseía ante el tribunal y que ahora todo estaba en manos de la justicia. La rapidez con la que se había movido me dejó claro que esto había sido planeado meticulosamente mucho antes de la muerte de mi padre. No podía permitir que las cosas siguieran el curso que ella había establecido. Decidí tomar la iniciativa y, sin perder tiempo, me dirigí al bufete de abogados que había representado a mi padre durante años. El licenciado Ramírez, un hombre de cabello canoso y mirada analítica, hojeó el testamento que yo poseía con gran atención. «Mateo, esto es muy grave», dijo tras unos minutos de silencio. «Si tu padre te entregó este documento en persona,
significa que desconfiaba de su entorno. Hay que autenticar ambas versiones lo antes posible. Asentí con firmeza. Sabía que mi padre no habría hecho algo así sin una razón de peso. Necesitábamos pruebas y, sobre todo, tiempo para presentar un caso sólido antes de que Clara consolidara su posición. Mientras tanto, en la mansión, Clara se mostraba más confiada que nunca. Me evitaba con una serenidad estudiada y cada vez que la veía, notaba esa sonrisa suya, la que indicaba que creía tener todo bajo control. Pero la subestimación es un error peligroso, y ella estaba a punto de descubrirlo. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de alguien que podía ayudarme. Era Esteban, el asistente de mi padre durante más de 20 años. Me pidió que nos viéramos en un café discreto lejos del bullicio de la ciudad. Mateo, hay algo que debes saber, dijo en cuanto nos sentamos. Días antes de que tu padre falleciera, tuvo una fuerte discusión con Clara. No pude escuchar todo, pero él mencionó algo sobre cuidarse de los buitres y tener un plan de respaldo. El corazón me latía con fuerza. Esto confirmaba mis sospechas. No solo mi padre había sido precavido, sino que había previsto exactamente lo que estaba ocurriendo ahora. Clara no solo buscaba la fortuna, sino que había actuado con una seguridad que indicaba que estaba convencida de que nadie la detendría. Tengo algo más, continuó Esteban, sacando su teléfono. Hace unas semanas, vi a Clara reunirse con un abogado que no es de la firma de la familia. Me pareció sospechoso y tomé una foto de la reunión. Quizás sirva como prueba de que estaba planeando algo antes de la muerte de tu padre. Observé la imagen con atención. Clara estaba sentada en un restaurante exclusivo junto a un hombre que, aunque no reconocía, claramente no era del bufete que había manejado siempre los asuntos de mi padre. Si lograba identificarlo y vincularlo con la falsificación del testamento, tendría la prueba definitiva para desenmascararla. Esto es justo lo que necesitaba, dije con determinación. No pienso dejar que se salga con la suya. La guerra por la herencia acababa de subir de nivel, y Clara aún no sabía que estaba a punto de perder la partida. El sobre que mi padre me entregó no era solo un documento. Era un salvavidas, una última jugada en la partida que él había visto venir mucho antes de su muerte. Sabía que debía actuar con inteligencia y paciencia, pues Clara ya había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. La primera persona a la que recurrí fue el licenciado Ramírez. Me recibió en su oficina con la misma seriedad con la que había manejado todos los asuntos de mi padre. Licenciado, necesito que autentique este testamento, le dije, colocando el sobre su escritorio. Creo que el que presentó Clara es una falsificación. Ramírez tomó el documento con cuidado y lo examinó. Conocía bien la caligrafía de mi padre y, al poco rato, sus cejas se fruncieron. Voy a mandar esto con un perito caligráfico de confianza, dijo. Si es auténtico, podremos impugnar el testamento de Clara. Salí de la oficina con una mezcla de ansiedad y determinación. Si bien la verdad estaba de mi lado, Clara tenía recursos y no dudaría en usarlos. Debía adelantarme a sus movimientos. Decidí volver a la mansión. Necesitaba buscar cualquier otra evidencia que respaldara mi caso. Al entrar en el despacho de mi padre, la sensación de vacío me golpeó de nuevo. Sus libros seguían ordenados en la estantería, su escritorio aún tenía algunos papeles esparcidos, como si en cualquier momento él fuera a volver para organizarlos. Revisé los cajones con calma, buscando algún indicio de que él había sospechado de Clara. Y entonces lo encontré, una carpeta marrón, escondida debajo de varios documentos financieros. Dentro, había copias de correos electrónicos impresos, notas escritas a mano y lo que parecía ser un informe de un investigador privado. Mi padre había estado vigilando a Clara. Las notas detallaban reuniones que ella había tenido con personas que él no conocía, movimientos de dinero sospechosos y menciones a su abogado personal. Incluso había un recibo de un pago en efectivo a un hombre llamado Horacio Vega, quien, según la nota de mi padre, era un especialista en documentación legal. Sentí una mezcla de indignación y alivio. Ahora tenía una prueba más contundente. Mi padre había temido que Clara intentara algo y había tomado precauciones. Tomé fotografías de todo y guardé la carpeta en mi mochila. No podía permitir que Clara descubriera que la había encontrado. Al salir del despacho, me crucé con ella en el pasillo. Me observó con esa mirada suya de falsa cordialidad, pero sus ojos afilados buscaban leerme. Mateo, querido, pareces preocupado, dijo con su tono meloso. Espero que no estés dándole demasiadas vueltas al testamento.
Las cosas están claras y es mejor que aceptes la realidad. No te preocupes, Clara, respondí, forzando una sonrisa. Solo estoy recordando a mi padre. Algo que, al parecer, no todos hacen. Su expresión cambió solo por un segundo, pero lo noté. Me alejé antes de que pudiera decir algo más. Ya no podía perder el tiempo en enfrentamientos verbales sin sentido. Tenía un objetivo claro, demostrar la verdad y desenmascararla. Esa misma tarde, recibí una llamada de Ramírez. Mateo, tenemos los resultados, dijo, su tono era serio. El testamento que tienes es auténtico. No hay duda. Pero eso no es todo. El que presentó Clara es, sin lugar a dudas, una falsificación. Respiré hondo. Sabía que esto no había terminado, pero ahora tenía una base sólida sobre la cual pelear. Clara había cometido un error al subestimar la meticulosidad de mi padre. Y pronto, lo pagaría. Sabía que si quería ganar esta batalla, debía encontrar más pruebas. Ya tenía en mi poder el verdadero testamento y la confirmación de que el de Clara era falso, pero no bastaba con eso. Clara tenía recursos, conexiones y, sobre todo, una confianza ciega en su victoria. Yo necesitaba algo que la desenmascarara por completo. La primera pista que tenía era el nombre de Horacio Vega, el especialista en documentación legal que aparecía en los papeles que encontré en el despacho de mi padre. No podía acercarme a él directamente sin levantar sospechas, así que recurrí a Esteban, el antiguo asistente de mi padre. Él conocía el mundo de los negocios turbios mejor que nadie. Ese nombre me suena, dijo cuando le pregunté. Horacio Vega es un abogado con una reputación dudosa. Se dice que ha trabajado falsificando documentos en varios casos de herencias y propiedades. Si Clara acudió a él, es porque necesitaba asegurarse de que su testamento pareciera legítimo. ¿Podríamos contactarlo? Pregunté con cautela. Déjamelo a mí, respondió Esteban. Tengo un par de conocidos que podrían concertar un encuentro. Mientras Esteban se movía en sus círculos, yo decidí indagar más en los movimientos financieros de Clara. Revisé viejas cuentas y transacciones de la empresa familiar y encontré algo sospechoso. En los meses previos a la muerte de mi padre, hubo varias transferencias de sumas considerables a una cuenta desconocida. ¿Podría estar relacionado con Horacio Vega? Necesitaba pruebas concretas. Llamé a Ramírez, quien de inmediato entendió la gravedad de la situación. Si logramos demostrar que Clara movió dinero para pagar la falsificación del testamento, su caso se derrumba por completo, me aseguró. Pero necesitamos acceso a sus registros bancarios. La mejor manera de obtener esa información era a través de una orden judicial, pero el proceso era largo y Clara podría cubrir sus huellas antes de que pudiéramos hacer algo. Decidí actuar antes de que eso pasara. Fue entonces cuando recibí una llamada de Esteban. Mateo, tengo algo para ti. He hablado con alguien que conoce a Vega. Está dispuesto a reunirse contigo, pero no será fácil. Tendrás que ser cuidadoso. Nos encontramos en un bar discreto en las afueras de la ciudad. Horacio Vega era un hombre de unos 50 años, con el cabello engominado y una mirada astuta. No me sorprendió que fuera el tipo de persona en la que Clara confiaría para algo tan sucio. Mateo Ferrer, dijo al verme. Me imaginé que tarde o temprano vendrías a buscarme. Quiero respuestas, dije sin rodeos. Sé que ayudaste a Clara a falsificar el testamento de mi padre. No soy ingenuo. Pero también sé que una investigación puede complicarte la vida. Vega se quedó en silencio por un momento. Luego, suspiró y se inclinó hacia adelante. Escucha, chico, yo solo hago mi trabajo. Pero Clara fue muy insistente. No solo me pagó bien, sino que también me amenazó. No suelo hablar, pero si tengo que elegir entre proteger mi pellejo y proteger el suyo, la elección es fácil. Me entregó un sobre. Dentro había copias de documentos, recibos de pago y correos electrónicos intercambiados entre él y Clara. Era la prueba definitiva. Cuando salí del bar, supe que tenía lo que necesitaba. Ahora podía demostrar no solo la falsificación del testamento, sino también la corrupción detrás de su plan. Clara ya no tenía escapatoria. Sabía que Clara no se quedaría de brazos cruzados tras mis avances. Conocía su naturaleza manipuladora y su capacidad para moverse en las sombras. Lo que no esperaba era lo rápido que tomaría represalias. A la mañana siguiente de mi reunión con Horacio Vega, recibí una notificación judicial. Clara había presentado una denuncia en mi contra por presunta manipulación y falsificación de documentos.
Me acusaba de haber fabricado pruebas para desacreditar su versión del testamento y obtener la herencia de forma fraudulenta. El descaro de su jugada me dejó sin palabras. Llamé inmediatamente a Ramírez, quien ya estaba al tanto de la situación. Esperábamos que hiciera algo así, me dijo con calma. Clara está acorralada y está intentando distraer la atención. Pero no te preocupes, tenemos pruebas sólidas. Lo importante es mantener la cabeza fría y actuar con estrategia. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a un juicio aún más complicado me inquietaba. Decidí tomar la ofensiva y concerté una reunión con el juez encargado del caso para presentarle la documentación que había reunido con Horacio Vega. Junto con Ramírez, preparamos un informe detallado, adjuntando cada correo, cada recibo de pago y cada testimonio que demostraba la falsificación del testamento. Mientras tanto, Clara continuó su campaña de desprestigio. Empezó a difundir rumores sobre mí en los círculos empresariales de mi padre, alegando que yo no era más que un oportunista que intentaba arrebatarle su legítima herencia. También utilizó su influencia en algunos medios de comunicación para hacer que mi nombre apareciera en titulares poco favorecedores. Pero la verdadera estocada llegó cuando intentó sobornar a Esteban. Mi antiguo aliado me llamó una noche para contarme que Clara lo había contactado con una oferta tentadora, una gran suma de dinero a cambio de su silencio y, peor aún, de un testimonio falso en mi contra. ¿Qué le respondiste? Le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Que se metiera su dinero donde no brilla el sol, respondió con una risa seca. Pero esto prueba que está desesperada. Y cuando alguien está desesperado, comete errores. Y así fue. Gracias a una filtración anónima, que, sospechaba, había venido del propio Horacio Vega, el juez recibió pruebas de que Clara había intentado influenciar testigos y manipular el proceso judicial. Su credibilidad comenzó a desmoronarse y el juez ordenó una investigación formal sobre sus actividades. A pesar de todo, ella no se rendía. Aún tenía aliados en la alta sociedad y contactos influyentes que intentaban frenarnos. Pero la diferencia era que ahora tenía pruebas contundentes y cada día que pasaba, su versión de los hechos se desmoronaba más y más. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero por primera vez en semanas, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Clara había pasado al ataque, pero yo tenía la verdad de mi lado. Y estaba decidido a llevarla hasta el final. El caso estaba a punto de dar un giro definitivo. Con cada prueba que acumulaba contra Clara, la red de mentiras que había tejido comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, aún quedaban piezas por encajar y sabía que, antes de poder derribarla por completo, debía encontrar el último eslabón que uniera toda la verdad. Decidí reunirme nuevamente con Ramírez en su oficina. Al llegar, lo encontré revisando una serie de documentos con expresión severa. Me hizo un gesto para que me sentara y, sin rodeos, fue al grano. Mateo, tenemos algo grande. Clara ha dejado huellas que no puede borrar, dijo, colocando una carpeta frente a mí. Abrí la carpeta y revisé los documentos. Eran registros financieros que mostraban transferencias sospechosas realizadas desde una cuenta vinculada a Clara hacia Horacio Vega. Ahí estaba la evidencia de que había pagado por la falsificación del testamento. Esto la hunde completamente, murmuré, sintiendo una mezcla de alivio y furia. ¿Cómo lo conseguiste? Un informante anónimo lo dejó en nuestra oficina, respondió Ramírez. Sospecho que es alguien del círculo de Clara que quiere salvarse antes de que todo se derrumbe. Ahora teníamos lo que necesitábamos para presentar un caso sólido ante el juez. Sin embargo, había algo más que me preocupaba. Clara era astuta, y si sentía que estaba contra la pared, no dudaría en jugar sucio una vez más. Esa noche, decidí hacer una última visita al despacho de mi padre en la mansión. Aunque ya había revisado cada rincón, algo me decía que debía buscar con más atención. Encendí la lámpara de escritorio y examiné nuevamente los cajones y los estantes. Fue entonces cuando noté una pequeña irregularidad en el fondo de uno de los cajones. Con cuidado, forcé la madera y descubrí un compartimento oculto. Dentro, encontré un sobre con la letra de mi padre. Con manos temblorosas, lo abrí y leí el contenido. Era una carta dirigida a mí. En ella, mi padre expresaba su sospecha sobre Clara y su temor de que intentara apoderarse de la herencia de manera ilegal. También mencionaba haber dejado copias de documentos importantes con su abogado de confianza, documentos que podían demostrar que Clara había estado manipulándolo durante meses. Esta carta era la prueba final. No solo confirmaba sus intenciones,
sino que también mostraba que mi padre había tomado medidas para protegerme. Con la carta en mano, supe que al día siguiente, en la audiencia, todo se resolvería de una vez por todas. El amanecer llegó con una sensación de determinación renovada. Me reuní con Ramírez antes de la audiencia para asegurarnos de que todo estaba en orden. Cuando llegamos al tribunal, Clara ya estaba ahí, con su expresión confiada, pero sus ojos ocultaban preocupación. El juez tomó asiento y dio inicio a la sesión. Con calma, Ramírez presentó la nueva evidencia, los registros de las transferencias bancarias, la confesión implícita de Horacio Vega y, finalmente, la carta de mi padre. A medida que la verdad salía a la luz, Clara se hundía en su asiento. Su fachada de seguridad se desmoronaba ante mis ojos. Cuando el juez revisó todos los documentos, su veredicto fue claro: la falsificación del testamento era evidente y Clara enfrentaría cargos legales por fraude y manipulación de documentos oficiales. La verdad había sido descubierta y, con ella, el poder de Clara se desvanecía. Me permití respirar profundamente por primera vez en semanas. Sabía que la lucha no había terminado de todo, pero la mayor batalla había sido ganada. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. A pesar de toda la preparación, sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Clara había jugado todas sus cartas sucias, pero la verdad estaba de mi lado. Me dirigí al tribunal acompañado por Ramírez, quien se mostraba tranquilo y seguro de la solidez de nuestro caso. Al entrar a la sala, vi a Clara sentada junto a su abogado, un hombre de traje gris con una mirada imperturbable. Ella mantenía su postura elegante, aunque en su expresión se percibía una sombra de inquietud. Sabía que estaba contra las cuerdas, pero aún no se daba por vencida. El juez entró en la sala y todos nos pusimos de pie. Una vez que tomó asiento, la audiencia comenzó. Hoy revisaremos las evidencias presentadas en relación con el testamento del señor Alejandro Ferrer y las acusaciones de falsificación, anunció con voz firme. Ramírez fue el primero en hablar, presentando las pruebas de manera meticulosa. Explicó cómo había obtenido los documentos, las pruebas caligráficas que confirmaban la falsificación del testamento presentado por Clara y las transacciones bancarias que la vinculaban con Horacio Vega. Cuando el juez revisó los registros financieros, levantó la mirada y se dirigió a Clara. Señora Ferrer, ¿cómo explica estos pagos a Horacio Vega poco antes de la lectura del testamento? Preguntó con seriedad. Clara intentó mantener la compostura, pero su voz titubeó levemente cuando respondió. Es un malentendido, su señoría. Ese dinero era por asesoría legal, no por falsificar ningún documento. El juez no pareció convencido. Ramírez aprovechó la oportunidad para presentar el testimonio de Esteban, el asistente de mi padre. Esteban relató cómo mi padre había expresado sus sospechas sobre Clara antes de su muerte y cómo había tomado precauciones para evitar que lo manipularan. El señor Ferrer desconfiaba de su esposa, afirmó Esteban con voz firme. Me dijo en varias ocasiones que temía que lo traicionaran. Incluso ordenó copias de documentos importantes y me pidió que los guardara en caso de que algo le sucediera. La sala quedó en silencio. Clara apretó los puños, pero no podía hacer nada para refutar los hechos que se presentaban en su contra. Finalmente, fue el turno de su abogado, quien intentó minimizar las pruebas argumentando que no había pruebas directas de que Clara hubiera cometido un fraude intencional. Todo lo aquí expuesto es circunstancial. No hay pruebas de que mi clienta haya manipulado directamente el testamento, dijo con un tono frío. Pero entonces, Ramírez sacó la última carta que teníamos, la carta de mi padre. Cuando el juez la leyó en voz alta, Clara palideció. En el documento, mi padre dejaba claro que no confiaba en ella y que, si algo le ocurría, debía revisar bien todas sus decisiones legales. El juez suspiró y tomó una decisión. Las pruebas son abrumadoras. Declaro inválido el testamento presentado por la señora Ferrer y reconozco como legítimo el testamento en posesión del señor Mateo Ferrer. Además, se abrirá una investigación por fraude y falsificación de documentos. Clara se levantó de golpe. Esto es una conspiración, exclamó, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Sabía que había perdido. El juez ignoró su arrebato y concluyó la sesión. Habíamos ganado. Me quedé un momento en la sala, dejando que el peso del momento se asentara en mí. Finalmente, había hecho justicia por mi padre. Al salir del tribunal, respiré hondo. Clara aún tenía que enfrentar las consecuencias legales, pero su poder sobre la herencia y sobre mí había desaparecido. Era el comienzo de una nueva etapa. El juicio había sido solo el primer golpe. Clara,
aunque derrotada legalmente, aún no enfrentaba todas las consecuencias de sus actos. Su caída no solo sería pública, sino que también arrastraría consigo su vida de privilegios y manipulaciones. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del escándalo. Las noticias sobre la falsificación del testamento y el fraude llenaron los titulares. Empresas con las que Clara tenía relaciones comerciales comenzaron a distanciarse. Sabían que su reputación estaba hundida y que, si seguían vinculados a ella, sufrirían el mismo destino. Mientras tanto, los abogados del tribunal comenzaron a preparar el caso penal contra Clara. La investigación por falsificación de documentos avanzaba rápidamente, y la fiscalía tenía suficiente evidencia para llevarla a juicio. La que una vez fue una mujer poderosa y respetada ahora, se veía reducida a una figura desprestigiada y sin aliados. Decidí no quedarme a ver cómo se desplomaba por completo. Ya había hecho lo que debía. Sin embargo, hubo un último enfrentamiento entre nosotros. Una tarde, mientras caminaba por la mansión de mi padre, recibí una llamada inesperada. Era Clara. Su voz ya no tenía ese tono arrogante de siempre, ahora sonaba cansada, derrotada. Mateo, dijo con un susurro. Tenemos que hablar. No sentí ninguna compasión, pero acepté la reunión. Nos encontramos en la sala de la casa que ella había intentado robarme. Estaba vestida con elegancia, como siempre, pero su rostro reflejaba el peso de la derrota. ¿Qué quieres? Pregunté sin rodeos. Necesito que retires los cargos. No quiero terminar en prisión, susurró con desesperación. Reí con amargura. ¿Después de todo lo que hiciste? Intentaste quedarte con todo, falsificaste documentos, mentiste, y ahora esperas que simplemente te ayude a salir impune. Clara apretó los labios. Sabía que no tenía argumentos válidos, pero aún así intentó jugar su última carta. Podemos llegar a un acuerdo. Si me dejas salir de esto, desapareceré. No volverás a verme jamás, prometió. La miré fijamente. Durante años había visto a esa mujer manipular a todos a su alrededor, pero esta vez, su poder había desaparecido. No había más engaños ni más tretas. Solo quedaba la verdad y la justicia. No, respondí con firmeza. Lo que hiciste tiene consecuencias. No puedes huir de ellas para siempre. Clara se levantó de golpe, con rabia en sus ojos. No tienes idea de lo que has hecho, escupió. Me lo pagarás, Mateo. Pero su amenaza carecía de fuerza. Ya no era la mujer que controlaba la situación. Era solo una persona que se había quedado sin salidas. Poco después, la policía llegó para llevarla a interrogatorio. No hubo gritos ni resistencia. Sabía que todo había terminado. En los días siguientes, Clara fue formalmente acusada de fraude y falsificación. Su caída había sido completa. El poder que una vez creyó eterno se había desmoronado como un castillo de naipes. Por mi parte, me sentí en paz. No se trataba de venganza, sino de justicia. La sombra de la avaricia de Clara ya no se cernía sobre mi vida ni sobre el legado de mi padre. Era hora de seguir adelante. Las semanas que siguieron a la caída de Clara fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Aunque la justicia había sido servida, una parte de mí se preguntaba si todo esto habría sido diferente si mi padre hubiera tomado precauciones más severas o si yo hubiera estado más atento a las señales. Pero al final, entendí que la ambición y la traición siempre encuentran una forma de manifestarse cuando hay demasiado en juego. La prensa continuó cubriendo el caso durante un tiempo. Todos querían saber cómo una mujer tan influyente había llegado tan bajo. Algunos de sus antiguos aliados trataron de distanciarse, mientras que otros incluso intentaron defenderla alegando que había sido malinterpretada. Pero los hechos eran innegables. Clara había mentido, manipulado y cometido fraude con la esperanza de quedarse con la herencia de mi padre. Y ahora, pagaría el precio. A nivel personal, la experiencia me dejó lecciones profundas. Aprendí que la familia no siempre es cuestión de sangre, sino de lealtad y valores compartidos. Mi padre me había criado para ser fuerte y justo, y aunque su pérdida todavía dolía, sabía que había honrado su memoria protegiendo su legado. También comprendí que el poder sin escrúpulos es un arma peligrosa. Clara no fue la única persona en mi vida que había intentado aprovecharse de la fortuna de mi padre, pero sí fue la más astuta y despiadada. Su ambición la llevó a construir una red de mentiras que finalmente se desplomó sobre ella misma. Si había algo que este proceso me enseñó, era que la verdad y la integridad siempre prevalecen, aunque el camino para llegar a ella sea largo y tortuoso.
Otro aspecto que no podía ignorar era cómo había cambiado mi percepción sobre la justicia. Antes, creía que los sistemas legales eran simplemente un conjunto de reglas diseñadas para castigar a los culpables y proteger a los inocentes. Ahora entendía que la justicia no solo es cuestión de pruebas y veredictos, sino también de la voluntad de luchar por la verdad, de no dejarse intimidar por aquellos que creen que el dinero y la influencia los ponen por encima de la ley. En cuanto a la mansión de mi padre, decidí hacer algunos cambios. Durante demasiado tiempo, cada rincón de la casa había sido un recordatorio de la presencia de Clara y de las sombras que había dejado tras de sí. Hice renovar varias habitaciones, eliminé objetos que me recordaban a ella y, sobre todo, me aseguré de que el hogar volviera a ser un lugar de paz y no un campo de batalla por una fortuna. Una de las mayores lecciones que aprendí fue a confiar más en mi intuición. Siempre había sentido que Clara no era de fiar, pero le di el beneficio de la duda por respeto a mi padre. Esa experiencia me enseñó a no ignorar mis instintos y a ser más cuidadoso con las personas en las que confío. Al final del día, la batalla por la herencia no se trataba realmente del dinero. Se trataba de la dignidad, del respeto por el esfuerzo de mi padre y de proteger lo que él había construido con tanto sacrificio. Ahora, con Clara fuera de escena y su influencia desvaneciéndose, podía finalmente mirar hacia el futuro con tranquilidad. Había aprendido mucho. Ahora, lo que quedaba era decidir qué haría con ese conocimiento. Los días siguientes al veredicto trajeron consigo una calma que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en semanas, pude respirar sin la sombra de Clara acechando mi vida. La mansión, que una vez se sintió como un campo de batalla, ahora era un refugio donde por fin podía empezar de nuevo. Decidí tomarme un tiempo para mí. Viajar fue una de las primeras cosas que hice, explorando lugares que mi padre siempre había querido visitar pero nunca pudo. Me llevé su reloj de bolsillo, un objeto que había sido suyo desde joven, como un recordatorio de todo lo que había aprendido de él. Al volver, entendí que debía decidir qué hacer con el negocio familiar. Aunque la fortuna estaba a mi nombre, no quería que la empresa se convirtiera en una carga que me atara a los errores del pasado. Me reuní con un equipo de confianza y diseñamos un plan para modernizarla, asegurándonos de que reflejara los valores con los que mi padre la había fundado. Pero más allá de los negocios, me propuse recuperar la vida que había dejado en pausa. Reencontré viejas amistades, retomé proyectos personales y, sobre todo, empecé a ver el futuro con optimismo. No todo giraba en torno a la herencia o el dinero. Mi mayor riqueza era la libertad de decidir mi propio camino. Un día, mientras caminaba por el jardín de la mansión, me detuve a observar el atardecer. Me di cuenta de que todo había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. La historia de Clara había terminado, pero la mía apenas comenzaba. Sonreí. Había llegado el momento de escribir mi propio destino.